A los asistentes, muchas gracias. Gracias al doctor Gómez Flores por aceptar la invitación, al doctor Sergio Díaz Tostado, y gracias al laboratorio por habernos apoyado para esta sesión, que es muy interesante. El doctor Gómez Flores va a hablarnos de terapia de estimulación cardíaca, cuándo y a quién. Es un tema de mucha actualidad y el doctor Gómez Flores ya es ampliamente conocido, es subjefe del Servicio de Electrofisiología del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Y bueno, pues hablar de su currículum nos llevaría aquí un buen rato, de tal manera que en novio del tiempo le doy la palabra para que inicie su tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias al doctor Manuel Catrip, que siempre tiene la inquietud de seguir en la enseñanza y de compartir el conocimiento para todos. Y creo que eso finalmente es lo que nos mantiene activos y dando una atención adecuada y de calidad a nuestros pacientes, que son nuestro objetivo. Es un tema un poco amplio, podríamos decir, porque así como podría contestarse fácilmente el cuándo y a quién, porque si yo les digo cuándo, pues en cuanto tenga síntomas, ¿a quién? A todos los pacientes con trastornos del ritmo sintomáticos. Pero eso hace que nos equivoquemos y hay que buscar la fineza de la intervención, de cuándo hacer esta intervención de la forma más oportuna, cuándo colocar un marcapaso sin temor a equivocarnos, sin decir se lo puse a tiempo, me tardé o no lo necesitaba. Ese es el punto más importante para que el paciente se beneficie y no tengamos nosotros ningún tipo de reclamo y ningún paciente que además pueda correr el riesgo de morir no solo por el trastorno del ritmo, sino porque esto causa accidentes. El paciente con una alteración del ritmo puede tener un accidente grave, puede tener una caída que lo va a llevar a tener complicaciones severas. Los síntomas más frecuentes de la bradicardia que va a requerir un marcapaso son estos: el síncope, el presíncope, el mareo, datos de falla cardíaca congestiva, confusión mental, palpitaciones, disnea. Cuando nos enfrentamos a ello, lo primero que hay que hacer es tomar el pulso, tomar la presión arterial, ver si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, tomar un electrocardiograma, identificar si el paciente tiene un ritmo adecuado y si no, pues tenemos más herramientas para llegar a un diagnóstico de forma oportuna. Básicamente, los trastornos de el ritmo y la conducción que requieren una intervención de marcapaso los basamos en disfunción del nodo sinusal o disfunción del nodo AB. Obviamente puede haber la combinación de ambas disfunciones que también requerirán un marcapaso. Me enfocaré primero a la disfunción del nodo sinusal, que la dividimos en bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal puede ser una bradicardia sinusal fisiológica, pero también puede ser una bradicardia sinusal por degeneración del nodo sinusal o por efecto de fármacos. Los paros sinusales, el bloqueo sinoatrial, el síndrome de taquicardia bradicardia y la incompetencia cronotrópica. Lo más fácil de diagnosticar es la disfunción del nodo sinusal, que no es otra cosa que la frecuencia cardíaca por abajo de 50 latidos por minuto en reposo. Antes se consideraba 60 latidos por minuto. Hoy lo que el tiempo nos ha dicho es, y los estudios obviamente, que 50 latidos por minuto con síntomas lo consideremos bradicardia sinusal, porque habrá situaciones especiales como deportistas de alto rendimiento que estarán manejando frecuencias menores, pero aquí siempre lo más importante es evaluar la presencia de síntomas. En estos casos de bradicardia sinusal, el intervalo PR no debiera ser mayor de 180 milisegundos, no tiene por qué prolongarse si solo estamos hablando de bradicardia sinusal. Y en relación al paro sinusal,
son situaciones en las cuales tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca normal y de pronto deja de haber actividad del nodo sinusal. De pronto hay un paro porque no existe salida de la actividad eléctrica desde el nodo sinusal y tarda mucho más tiempo en recuperarse. No tiene relación logarítmica con la frecuencia cardíaca. Es una situación donde puede tardar desde más de 2 segundos hasta 10, 15, 20 segundos y cuando no se recupera, pues entonces ya le llamamos parálisis auricular porque ni siquiera hay actividad del nodo sinusal y cuando tratamos de estimular la aurícula eléctricamente tampoco la logramos capturar ya. Son situaciones donde no solo se degenera el nodo sinusal, porque se forma fibrosis alrededor del nodo sinusal por el avance de la edad, pero también el tejido miocárdico auricular se fibrosa. Entonces no es una situación exclusiva del nodo sinusal. Cuando estos paros sinusales los consideramos significativos y debemos de tomar en cuenta la necesidad de un marcapasos cuando son mayores a 3 segundos. En cambio, la disfunción del nodo sinusal por una pausa sinusal, esta está en relación a que hubo un bloqueo de salida de la actividad eléctrica del nodo sinusal. En estos casos, sí dispara el nodo sinusal, pero no se propaga la actividad eléctrica. Entonces, sí tiene una relación logarítmica del intervalo PP. Vemos una pausa que puede equivaler a 1 o 2 o 3 latidos de la frecuencia cardíaca de base. Igual en estos casos, consideramos que en el día una pausa de más de 2.5 segundos es una pausa significativa que tenemos que estudiar. Y en el caso de bradicardia, taquicardia, es el ejemplo más claro de la enfermedad del nodo sinusal y de la aurícula. ¿Por qué de la aurícula? Porque las taquicardias son manifestadas por circuitos reentrantes por la fibrosis de la misma aurícula. Entonces, tenemos bradicardia porque tenemos una difusión no sinusal y taquicardias por los focos que se generan por las microrreentradas en la misma aurícula. Este grupo de pacientes, cuando es significativa la bradicardia y que además necesitan el hecho de tomar antiarrítmicos o beta bloqueadores, entonces requieren el marcapaso para tratar la bradicardia y el medicamento para el control de la taquicardia. No se va a quitar la taquicardia con solo colocar el marcapaso. La incompetencia cronotrópica es un poquito más compleja de entender, de evaluar y de tratar, porque puede ser bastante subjetiva. Depende de muchas cosas la respuesta cronotrópica del paciente a una prueba de esfuerzo. En estos casos, lo que esperamos para decir que existe competencia cronotrópica es que cuando subimos al paciente a la banda de esfuerzo, alcance el 80% de la frecuencia cardíaca estimada para la edad. Y esto lo calculamos de una forma muy fácil, 220 menos la edad, pero también puede calcularse de una forma ajustada, sobre todo en mujeres, 220 menos la edad por 0.7. Es una fórmula un poquito más adecuada, pero también dependerá de qué tan entrenado está el paciente. Pacientes muy entrenados van a tardar un poco más. Si el paciente toma fármacos, va a tardar un poco más. La condición física del paciente puede hacer que alcance rápidamente la frecuencia, el paciente se canse y baje y no logremos establecer de forma adecuada si el paciente tiene competencia o incompetencia cronotrópica. Entonces, sí hay que correlacionarlo muy bien con la clínica. No tomarlo como un único valor para decidir el implante de un marcapaso. La bradicardia secundaria a la disfunción del nodo sinusal o a bloqueo AB, la vamos a definir siempre como una bradiarritmia que se documenta directamente y es responsable de las manifestaciones clínicas del paciente. ¿Por qué digo responsable de las manifestaciones clínicas? Porque varias de estas manifestaciones clínicas pueden ser causadas por otras cosas. Son síntomas genéricos que otras enfermedades también lo pueden dar. Entonces, síncope, presíncope, mareo, aturdimiento, síntomas de falla cardíaca, estados confusionales que sí sean relacionados a hipoperfusión cerebral y que sean atribuibles a estos ritmos lentos son lo que nos va a dar la pauta para decir que esta bradicardia sí es sintomática y requiere manejo.
Vamos a recordar un poquito de los trastornos de la conducción auriculoventricular muy rápidamente para quien esté interesado en esto. Sé que la mayoría no lo necesita, pero haré un repaso muy rápido al respecto. El bloqueo AB de primer grado y el bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1 y MOVIS 2, son los bloqueos de grado menor, y el bloqueo completo de tercer grado junto con los bloqueos de los fascículos son bloqueos que requieren mayor atención. De los bloqueos de segundo grado, el que más nos importa es el MOVIS 2, porque es un reflejo de enfermedad intrínseca del sistema de conducción. Aquí ustedes pueden ver el bloqueo de primer grado, que no necesariamente está relacionado con bradicardia. El bloqueo de primer grado simplemente tiene una prolongación del intervalo PR, pero no podría necesariamente estar relacionado a esto, y no siempre requiere un marcapaso, a menos que en el monitoreo de largo plazo con Holters, prueba de esfuerzo, veamos que progresa a un bloqueo avanzado tipo MOVIS 2, o puede tener intermitente un bloqueo de tercer grado. No necesariamente cuando vemos un electrocardiograma con este grado de bloqueo va a permanecer ahí. Son bloqueos que pueden ser dinámicos, y por ello necesitamos completar el estudio del paciente con prueba de esfuerzo y con estudio Holter para identificar si estos bloqueos son estables o no. Si el bloqueo de primer grado no progresa, el paciente no tiene síntomas y no vemos que se bloqueó durante el esfuerzo y tiene buena suficiencia cronotrópica, pues simplemente mantendremos en vigilancia a nuestro paciente. En el caso de los bloqueos de segundo grado, es importante definir si es tipo MOVIS 1 o de Benkeback o MOVIS 2. ¿Por qué? Porque el MOVIS 1 o que hace fenómeno de Benkeback es un bloqueo que refleja que el daño es extrínseco, es decir, que hay un bloqueo por una vagotonía. Entonces, el paciente tiene generalmente algunas pausas relacionadas al bloqueo, pero en el electrocardiograma vemos cómo va progresando el intervalo PR hasta que hay una P bloqueada, y en la primera de retorno, como ven aquí, es completamente normal y nuevamente comienza a prolongarse el PR hasta que nuevamente se bloquea. Y esto nos habla de vagotonía específicamente, y no siempre requerirán marcapaso a menos que el paciente sea demasiado sintomático y no responda a otras medidas. En estos casos, la recomendación es siempre investigar si el paciente tiene o no tiene apnea del sueño como una de las principales causas asociadas a este tipo de bloqueos. En el bloqueo de segundo grado MOVIS 2, ustedes no van a ver que se prolonga progresivamente el PR, simplemente ven de forma intermitente una onda P bloqueada. Este se puede llegar a confundir con extrasístoles bigeminadas auriculares que se bloquean, puede imitar un bloqueo de segundo grado. Si la extrasístole auricular es muy precoz, va a imitar esto, pero la clave estará en que la morfología de la P de la extrasístole va a ser diferente a la onda P del ritmo de base. También podemos tener el bloqueo 2x1 y puede ser intermitente. En este grupo de pacientes con bloqueo de segundo grado hay que estar muy pendientes, porque son pacientes que sí o sí van a progresar a un bloqueo avanzado completo de tercer grado. Como que este es muy fácil de identificar, donde está completamente disociado el QRS del ritmo de base. Y aquí, para saber si corremos o no corremos con un marcapaso, pues veremos si el paciente tiene un ritmo de escape nodal o un ritmo de escape ventricular que es mucho más bajo. Un ritmo de escape del nodo AB pues estará alrededor de 60 latidos por minuto, entre 40 y 60. Un ritmo abajo de 40 puede tener menos estabilidad y provocar muchos síntomas en el paciente. Así pues, retomando lo que hemos visto, la bradicardia del nodo sinusal sintomática la veremos cuando el paciente tiene menos de 50 latidos por minuto, puede estar acompañada de ectopias atriales, como vimos en la disfunción nodo sinusal por bradicardia taquicardia, y puede haber bloqueo de salida, pausas sinusales de más de 3 segundos, paros sinusales, incompetencia cronotrópica o
podemos tener también muchas extrasístoles que están disociando el ritmo y enlenteciéndolo porque no se conducen. En el caso del bloqueo auriculoventricular, tenemos que estar atentos a si es un bloqueo de primero, segundo grado o un bloqueo de tercer grado y si estos son o no son extrínsecos. Cuando son extrínsecos, sí tenemos que hacer más estudios para saber si requiere o no requiere un marcapaso. Entonces, de acuerdo a las últimas guías que se publicaron en el 2019 en el JAC, lo que nos recomiendan, porque no nos pueden decir qué hacer, simplemente son recomendaciones, y en base a recomendaciones nosotros podemos tomarlas de acuerdo a la fuerza que tendrá la recomendación. En el caso de la disfunción del nodo sinusal, si hay evidencia de ella, entonces hay que investigar siempre si estas son causas reversibles o no. La apnea del sueño también puede producir disfunción del nodo sinusal. Lo asociamos mucho con FA paroxística y bradicardia sinusal, pero en estos casos siempre hay que acompañarlo de una polisomnografía para confirmar el diagnóstico y si es así, tratarlo. Si el paciente no responde, entonces hay que continuar el algoritmo para evaluar si hay o no hay enfermedad cardíaca estructural con un ecocardiograma. Nunca nos vamos de primera intención a poner un marcapasos sin saber si ese corazón está sano o no está sano, porque nos podemos llevar sorpresas. Y si el paciente responde a el tratamiento de la apnea del sueño, pues lo continuamos observando. Si en el ecocardiograma encontramos datos de endocarditis, miocarditis, pues hay que vigilar al paciente, hay que tratarlo de forma adecuada, que es una de las causas reversibles de esta disfunción. Y podemos tratar estas alteraciones. Si el paciente tiene enfermedad estructural, tenemos siempre que tratar la enfermedad estructural y evaluar si además requiere el marcapaso. Eso no nos descarta que requiere el marcapaso. Si no tiene enfermedad estructural, entonces nos vamos a la evaluación del síntoma. Si no tiene síntomas, nada más lo observamos. Siempre hay que tratar al paciente, no tratar a los electros. Y es lo que yo siempre insisto. No me digan que le van a poner un marcapaso, un electro, porque no refleja cómo está el paciente. Si el paciente tiene 45 o 50 latidos por minuto, pero nunca ha tenido síntomas, pues ¿para qué le ponemos algo que le va a causar más riesgo que beneficio? Si el paciente sí tiene síntomas, entonces evaluamos si están relacionados al ejercicio o no lo están. Y si el paciente no se ha realizado una prueba de esfuerzo, pues hay que hacer la prueba de esfuerzo para confirmar si tiene suficiencia o insuficiencia cronotrópica y si tiene síntomas durante el esfuerzo. No solo vemos cómo le fue en cuanto a la frecuencia, sino qué síntomas tuvo y cuánto está afectando su calidad de vida y cuánto está afectando su capacidad funcional. En el caso del bloqueo AB, es muy parecido lo que hay que hacer. Evaluamos si hay o no causas reversibles. Si necesitamos tratar una causa reversible como la del sueño, la tratamos. Si responde, la observamos. Y en el caso de los bloqueos MOVIS 2 avanzados, completos, entonces nos vamos directamente a hacer el ecocardiograma. Como ya les dije, hay que tener un estudio de imagen que confirmen que el diagnóstico del bloqueo no va acompañado de una cardiopatía estructural. A veces ya se nos olvidó escuchar el corazón y diagnosticar con estetoscopio. Sé que hay mucha gente que todavía tiene esa capacidad de hacer un muy buen diagnóstico con estetoscopio. Eso es lo ideal, pero nos puede traicionar el oído y no diagnosticar algunas estenosis mitrales que no dan ya alteración de los ruidos porque está demasiado calcificado. Entonces, el oído no es 100% certero. Sí necesitamos confirmarlo con una imagen y sobre todo cuando hay sospecha de que el paciente pueda tener una enfermedad infiltrativa como la amiloidosis, que también afecta al sistema de conducción y no vamos a tener nosotros la capacidad por imagen o por electro de diagnosticarla. En cambio, el ecocardiograma es muy buena herramienta para diagnosticar enfermedades infiltrativas. Si no lo logramos identificar al 100% y tenemos la sospecha, pues tendrá que irse a resonancia magnética antes de continuar con este algoritmo. Y en el caso de sospecha
de enfermedad estructural, podemos también evaluar si el paciente tiene datos de enfermedades como endocarditis, que ahí tendremos que resolver la parte infecciosa antes de colocar el marcapaso y tratar todas las alteraciones que tengamos. Si no hay ninguna enfermedad estructural, entonces nos vamos a evaluar el sitio de bloqueo AB. Obviamente, si tenemos un bloqueo MOVIT 1, estamos ante un paciente que lo más probable es que no requiere un marcapaso, pero sí requiere vigilancia y lo tengamos que observar. Si el paciente está muy sintomático, entonces sí tendremos que evaluar la necesidad de un marcapaso, como lo veremos un poquito más adelante. Siempre hay que tener en cuenta si el paciente tiene o no fármacos que estén induciendo este trastorno o que lo estén exacerbando. Los principales fármacos que nos deben de alertar cuando vemos alteraciones electrocardiográficas y producen síntomas al paciente es si el paciente está consumiendo beta bloqueadores, que incluso algunos dicen que las gotitas de timolol también pueden causar efectos sistémicos. Yo creo que no, pero mucha gente dice que sí. La clonidina, metildopa. En cuanto a la clonidina, los alfa bloqueadores que se usan para el tratamiento de la hipertrofia prostática también pueden causar trastornos de la conducción. Entonces, terazocin, ¿qué más dan? Bueno, yo no soy urólogo, entonces no sé mucho de los alfa bloqueadores, pero todos estos que utilizan los urólogos para disminuir el tamaño de la próstata también tienen efectos sistémicos para la frecuencia cardíaca. Así como la metildopa, la reserpina, los antiarrítmicos, obviamente todos, aunque aquí desde hace muchos años pues no tenemos más que amiodarona, propafenona, adenosina y tantán. No hay sotalol, no hay quinidina, no hay procainamida, no hay flecainida. Dronedarone también se llega a conseguir, pero la mayoría los tenemos que importar cuando lo necesitamos y es una lástima que no tengamos un arsenal tan completo de antiarrítmicos, pero pues eso se resuelve llevando al paciente de una forma más oportuna a ablación con catéter. Algunos medicamentos psicoactivos también son fármacos que van a empeorar la conducción del nodo AB, como donepezil, litio, opioides, fenotiacinas, fenitoína y algunos inhibidores de la recaptura selectiva de la serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Entonces, sí hay que hacer en nuestra teoría clínica una recolección de datos que nos permitan saber si el paciente consume alguno de estos fármacos. Los anestésicos, que los anestesiólogos dicen que curan las arritmias porque el propofol hace que no tengamos inducción de arritmias, es por esto, porque afecta la conducción del nodo AB. La cannabis, que tanto defienden, pues también los pacientes que fuman marihuana pueden bloquearse fácilmente, al igual que los que consumen digoxina y valproinina, relajantes musculares, sobre todo los de acción central como la succinilcolina. Alteraciones asociadas a bradicardia y trastornos de la función intrínsecas son muy importantes de diagnosticar y de tomar en cuenta. Es por eso que insisto tanto que el paciente debe tener un ecocardiograma cuando se diagnostica mediante mediante Holter, que tiene un trastorno de la conducción. Y dentro de estas, obviamente, la cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas, algunas fibrosis degenerativas, enfermedad de Chagas, difteria, endocarditis infecciosa, enfermedad de Lyme, miocarditis, sarcoidosis, toxoplasmosis, amiloidosis, hemocromatosis, linfomas, artritis reumatoide, esclerodermia, lupus eritematoso, algunos traumas cardíacos quirúrgicos, sobre todo cuando el paciente es llevado a cateterismo cardíaco, ablaciones por, sobre todo, gente que no tiene tanta experiencia en ablación puede tener más fácilmente complicaciones cuando están haciendo ablación cerca del nodo AB. Cirugías cardíacas de cardiopatías congénitas que requieren cierres en zonas donde está involucrado el nodo AB, fácilmente se pueden bloquear, al igual que los cambios valvulares aórticos que obviamente ustedes recordarán que en el septum interventricular tenemos la aorta muy cerca y del lado izquierdo el nodo AB también está expuesto.
y ahora con las TAVIs famosas también es una complicación bastante frecuente. Las extrínsecas nos preocupan menos en el sentido de que no requieren un marcapaso la mayoría de ellas, pero nos preocupan en el sentido de que muchas acaban con marcapaso sin requerirlo. Y eso es lo que no queremos que pase tan frecuentemente. De estas, la hiperciudad del seno carotidio, que es muy fácil de diagnosticar. Si el paciente les dice que tiene síncope cuando mueve bruscamente la cabeza, cuando se está rasurando, cuando se pone mascadas con manita, que afortunadamente no tiene disfunción carotidia, pero ponerse corbata, ponerse mascadas y tener síncope va relacionado a una hipersensibilidad del seno carotidio. Y cuando la tienen, hay que ser muy cuidadosos porque frecuentemente se asocian con la presencia de placas en las carótidas que si damos masaje del seno para diagnosticarlo, podemos botar la placa y se va a el cerebro. Condiciones de acondicionamiento físico, que como platicamos, pues el deportista de alto rendimiento puede también tener alteraciones extrínsecas que simulen una enfermedad del nodo AB o del nodo sinusal, y situacionales como la tos, defecación, estimulación de la glotis, procedimientos médicos, síncope miccional o síncope cuando vomitan. La apnea del sueño que ya mencioné muchas veces y lo que vemos frecuentemente en el ACLS, todas las Hs están involucradas también en algo transitorio de la conducción AB. Así pues, los pacientes con síntomas sugestivos de o consistentes con bradicardia o alteración de la conducción deben de ser muy bien examinados mediante la historia clínica. Debemos descartar la apnea del sueño y evaluar el electrocardiograma para saber si tenemos un paciente con alteración del nodo sinusal o del nodo AB o alguno de los bloqueos que ya hemos visto. Pero sobre todo, lo más importante cuando nos enfrentamos a esto es evaluar cómo está la estabilidad del paciente. Hemodinámicamente está estable o está comprometido. Si el paciente está críticamente comprometido debido a la bradicardia, entonces tenemos que correr con un marcapaso temporal o, en el peor de los casos, un marcapaso transcutáneo. En el peor de los casos, porque van a tener el paciente brincando, hay que sedarlo porque sí duele, y la mayoría de las veces ni siquiera son efectivos al 100% los parches transcutáneos de estimulación. Entonces, de los marcapasos transvenosos, generalmente ponemos uno que va por vía yugular o femoral, pero también podemos utilizar algunos cables de marcapaso permanente por vía yugular, conectarlos a una fuente si es que estamos ante una situación que pueda resolverse y no requiere el marcapaso permanente del paciente. Entonces, si consideramos que es secundaria la bradicardia extrema, pero que se va a resolver en un tiempo, no sé, 4 o 5 días, una semana, pues no le vamos a poner un marcapaso que puede disfuncionar fácilmente. Le ponemos un temporal que pueda fijarse de una forma más adecuada y que no nos va a dar susto mientras el paciente esté en terapia. Si consideramos que el paciente no se va a resolver, pudiéramos tomar en cuenta la colocación urgente de un marcapaso permanente, pero siempre pensando que el llevarlo al implante del marcapaso permanente puede llevarnos a un susto grave porque infiltramos gilocaína y eso va a aumentar el trastorno de la conducción, o la sedación también puede complicar al paciente de una forma que podamos tener complicaciones en sala. En referencia a la disfunción del nodo sinusal, si ya lo confirmamos, entonces debemos evaluar si el paciente además requiere fármacos permanentes que también van a enlentecer al corazón, y si el paciente reúne todos los requisitos para colocar un marcapaso, como son los síntomas básicamente, pues nos vamos directo a el implante del marcapaso. Si el paciente puede resolver la disfunción del nodo sinusal porque está tomando fármacos que lo enlentecen, pero que no los necesita a futuro, podemos entonces darle fármacos para mejorar la frecuencia cardíaca que sean temporales, como la teofilina. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces el paciente que toma fármacos para enlentecer el corazón es porque están teniendo bradicardias y taquicardias. Entonces, nos vamos directo a un marcapaso permanente.
Aquí en esta guía, en lo que yo estoy completamente en desacuerdo, es en la recomendación de que en estos casos con disfunción del nodo sinusal coloquen marcapasos de una sola cámara. ¿Por qué? Porque la justificación que hacen es, ok, el paciente pues no va a tener mucha diferencia en relación a estimularle solo el ventrículo, pero lo que sí pasa es que el 30% desarrollan fibrilación auricular y el paciente que deciden ustedes poner un solo cable, pero en la aurícula, porque no tiene disfunción del nodo AB, que también se vale y es algo que muy pocos hacen, dejar solo un cable auricular con un BBI. El 30% también de estos casos van a evolucionar en el futuro a disfunción del nodo AB. El hecho de que en ese momento solo tenga disfunción del nodo sinusal no nos va a garantizar que en el futuro el paciente tenga disfunción del nodo auriculoventricular y entonces pues vamos a tener que correr a cambiar ese marcapaso que dejamos con un solo electrodo. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo en este tipo de recomendación que hace la American Heart y la Heart Rhythm Society. Con respecto a el bloqueo AB, ¿qué hacer? Aquí es muy interesante de inicio qué hacer ante un paciente que tiene bloqueo AB MOVIX 1. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tiene síntomas, el marcapaso es clase 2A. ¿Por qué es clase 2A? Porque hoy en día también podemos hacer otras maniobras como, uno, si el paciente es autonómico, quizás responda a maniobras generales, hidratación, ejercicio, etcétera, o pudiéramos intentar hacer cardioneurulación, que les puedo mostrar un poco de ello más adelante. Y si el paciente tiene asociada una alteración neuromuscular, quizá evolucione a un bloqueo AB completo. Los pacientes con miotonías o distonías por enfermedades primarias, es frecuente que tengan ese tipo de bloqueos y no mejoran con otras alteraciones. Entonces sí hay que pensar en el marcapaso permanente en ellos. Y cuando nos enfrentamos a bloqueo AB completo o MOVIX tipo 2, con evidencia de que tenemos el bloqueo infranodal, sin duda alguna, el paciente necesita ir a marcapaso. En el caso del bloqueo AB de primer grado, como ya les comenté, sí hay que evaluar si el bloqueo no progresa a un bloqueo más avanzado y siempre será clase 2B el implantar un marcapaso en ese grupo de pacientes. Así, las recomendaciones de marcapaso en disfunción nodo sinusal es en pacientes con síntomas atribuibles a la disfunción está indicado el marcapaso. O en pacientes que desarrollan bradicardia sinusal como consecuencia de el manejo de otras alteraciones, o sea, que requieren fármacos para otro tipo de alteraciones, puede recomendarse el implante del marcapaso. Y es clase 2A para pacientes con síndrome de taquibradi y síntomas atribuibles a la taquicardia, pero que la bradicardia no es tan importante, por eso es clase 2A. ¿Qué marcapaso? Como ya vimos, en los pacientes con disfunción del nodo sinusal pueden recomendar el marcapaso de una sola cámara basado en la aurícula, cosa que me parece totalmente fuera de lógica en esta guía. Pero bueno, así lo tienen. No va a pasar nada si ponen un marcapaso en la aurícula si el nodo AB está íntegro, pero no es garantía que en el futuro disfuncione. Y en pacientes sintomáticos con disfunción del nodo sinusal y con conducción AB intacta, sin evidencia de alteraciones de la conducción, pueden elegir si quieren un marcapaso doble cámara o de una sola cámara, porque en algunos estudios dicen que no hay diferencia. Pero bueno, ya comenté al respecto. Las recomendaciones de técnicas y métodos, es decir, ¿qué hacer? Pues es esto. En el bloqueo AB, en pacientes con... esto es el mismo. Ok. En el bloqueo AB, en pacientes con bloqueo que tienen indicación para marcapaso permanente
con fracción de expulsión entre 36 y 50% y que se espera que requieran más de 40% de estimulación ventricular, yo ahí soy de la idea que es el paciente ideal en el cual no hay que esperar a que tenga una falla cardíaca asintomática, hay que irnos directamente a pensar en la resincronización cardíaca o en colocar un marcapaso fisiológico en el GIS. Y en los pacientes con bloqueo AB, que tienen indicación de estimulación permanente y con FEBI también reducida entre 36 y 50%, y que se espera que tengan menos de 40% de estimulación en el tiempo, ellos recomiendan que puede mantenerse el pacing del ventrículo derecho o, como clase 2A, la estimulación fisiológica o el resincronizador. En cualquiera de ellos dos puede tomarse en cuenta. Solo que si estamos pensando en un resincronizador y que esto mejore la función ventricular, sí tenemos que tener una estimulación de más del 80% del ventrículo para que tenga una respuesta adecuada del paciente. Y en los pacientes que tienen bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1 o un bloqueo de alto grado, que no es atribuible a causas fisiológicas reversibles, se recomienda el marcapaso independientemente de los síntomas. Aquí es la única recomendación en la cual curamos al electro. No nos fijamos en el paciente tanto. ¿Por qué? Porque es inminente que el paciente va a tener un síncope. Es inminente que el paciente va a tener un accidente y eso está demostrado. Entonces, no necesitamos esperar a que el paciente esté desarrollando síntomas significativos. Y hemos visto que lo presentan pacientes que tienen fracción de expulsión completamente normal, que son deportistas, que tienen buena condición física, son los que no tienen síntomas, pero en el futuro los desarrollan. Aquí siempre hay que tomar en cuenta que no aplican los pacientes con bloqueo AB congénito adultos. Si el paciente tiene bloqueo AB congénito, pero tiene buena respuesta cronotrópica y tiene buena capacidad funcional, pues entonces solo requiere vigilancia el caso del bloqueo AB congénito. Los pacientes que vimos con distrofias o con miotonías y que tienen alteraciones de la conducción asociadas, en estos casos necesitamos evaluar el intervalo HB, dónde está el bloqueo, si es un bloqueo de tercer grado, para poder decidir si requiere marcapasos. Si el paciente tiene también una sobrevida de más de un año, se recomienda el implante del marcapaso en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden tener deterioro físico muy importante. Y de hecho es muy claro el pedir la opinión del paciente. Si el paciente dice, yo no quiero un marcapaso, hay que hacerle caso a este grupo de pacientes, porque estaríamos entrando en ensañamiento terapéutico. Son pacientes donde sí hay que darles poder de decisión sobre lo que ellos quieren. Y en pacientes con FA permanente y bradicardia sintomática, también está recomendado la estimulación. En este grupo de pacientes con FA, también hay que tomar en cuenta el paciente con FA, que es difícil de controlar con fármacos, porque podemos hacer ablación del nodo AB y ponerle un marcapaso. En este grupo de pacientes, yo prefiero un marcapaso en el GIS porque también están con alteraciones estructurales del corazón que afectan la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y una buena estrategia es el ablate and pace, que es ablación del nodo AB, poner el marcapaso y entonces nos olvidamos de un mal control de la fibrilación auricular. Y en pacientes que desarrollan bloqueo AB sintomático como consecuencia de los fármacos que necesitan para el tratamiento de otras enfermedades, también podemos considerar si es indispensable que siga tomando esos medicamentos para poner el marcapaso para poder mantener el tratamiento médico de este grupo de pacientes. Estas recomendaciones ya son clase 2A, donde nosotros decidimos si es razonable o no es razonable como pacientes con enfermedades infiltrativas que desarrollan bloqueo AB MOVIS 2. ¿Por qué? Porque hay tratamientos donde puede revertirse un poco la infiltración,
pero en algunos casos es muy mala la respuesta. La mayoría de las veces el hecho de dar tetraciclinas para pacientes con enfermedades infiltrativas o esteroides o algunas situaciones de diálisis son de mala respuesta. La mayoría de ellos van a acabar en marcapaso, así como pacientes que tienen algunas mutaciones genéticas y que desarrollan bloqueos de rama izquierda y trastornos de la conducción intraventricular que son importantes. Son pacientes que pueden desarrollar taquicardias ventriculares. Entonces, para prevenirlo, también podemos considerar el colocar un marcapaso. En los pacientes que tienen bloqueo AB de segundo grado, primer grado, ahí es muy discutible el colocar marcapaso. Yo soy de la idea de hacer otro tipo de intervenciones para ellos. ¿Y qué marcapaso elegir? En pacientes con disfunción, ya vimos que, esto ya lo vimos. Me estaré regresando. No, este es el mismo. Ok. Aquí, no sé si quieran que rápidamente les muestre un poquito de lo que hacemos en pacientes con bloqueos AB extrínsecos, que son los síncopes cardiomiotóricos severos, donde lo que hago es la cardioneurulación. Les puedo mostrar rápidamente algo, o nos vamos a las conclusiones y tenemos comentarios demás. ¿Sí? Ok. Bueno, uno es la estimulación selectiva de las de His, no sé si la conocen. Aquí les muestro rápido para no quitar el tiempo. Perdón. ¿Dónde? Ok. ¿Por qué no veo la que tengo? Ahorita que el doctor Gómez termine de poner la siguiente presentación. Pero es muy importante lo que va ahorita a mostrar el doctor Gómez, porque hay pacientes en los que nos queda duda, especialmente son jóvenes, si que tienen tipos de síncopes cardioinhibitorios o bradicardias sintomáticas. Entonces queda duda. A alguien tan joven ponerle un marcapaso, entonces lo que viene va a ser esto y el doctor nos va a dar unas imágenes al respecto. Hace no mucho tiempo la discusión estaba en, ¿ponemos el marcapaso en el tracto de salida, en el septum alto, o lo ponemos en el ápex? La discusión ya no existe. Es prácticamente igual ponerlo en el septum alto que en el tracto. Lo que sí es diferente es ponerlo en el GIS. Y esto no es nuevo. Ya desde hace muchos años, cuando estaba el grupo de investigadores con Alanís y Sodi Payares, hacían estimulación del GIS y lo registraron por primera vez, obviamente en animales, pero lo hicieron. Y lo único que teníamos que era diferente hasta hace poco es la resincronización cardíaca, que ustedes aquí ven un cable en el ventrículo izquierdo, otro en el tracto de salida y obviamente el auricular. Y en el caso del GIS, ustedes ven aquí un cable que está colocado en el GIS, otro que está colocado en la zona de la rama izquierda, que son las dos opciones de estimulación fisiológica. ¿Cuál es la diferencia entre la estimulación biventricular con la resincronización cardíaca y el GIS? Si ustedes se fijan en la estimulación biventricular, no tengo una estimulación sincrónica, tengo una estimulación simultánea. Vean aquí en la imagen cómo viene el impulso desde las dos regiones apicales de abajo hacia arriba, estimulándose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de forma simultánea. Entonces, la evidencia actual nos recomienda que si la fracción de expulsión está normal, pero el paciente requiere 100% de estimulación, consideremos la estimulación fisiológica como una alternativa. Aquí no necesitamos esperar a que el paciente tenga falla cardíaca. Si el paciente tiene un bloqueo completo y sabemos que va a requerir el 100% de estimulación del ventrículo, puede ser muy buena alternativa tener estimulación fisiológica desde el principio, porque la estimulación desde el ventrículo puede causar síndrome de marcapaso o puede causar dilatación del ventrículo derecho. Obviamente en un porcentaje muy bajito. Yo realmente nunca he visto un paciente que tenga síntomas cuando está bien colocado un marcapaso y tiene
un marcapaso bicameral, pero esta es la recomendación. Si la FEBI está intermedia y requiere más de 40% de estimulación, entonces sí consideramos el GIS. Si el paciente tiene alteración de la fracción de disposición severa, pues de entrada ya no pensamos en un marcapaso convencional, sino en una terapia de resincronización para tratar de imitar lo que estamos viendo del lado derecho, que no es otra cosa que la captura selectiva del sistema de conducción y que el impulso viaje a través de la rama derecha y la rama izquierda para tener una contractilidad completamente fisiológica con este tipo de marcapasos. Aquí ustedes ven cómo se ve cuando tenemos captura selectiva del GIS. Vemos que capturamos al principio tejido circundante, pero el impulso va a viajar a través del sistema de conducción y vemos cómo se propaga de una forma completamente habitual. La captura no selectiva del GIS es cuando necesitamos colocar muy cerca del nodo AB el marcapaso porque no logramos capturarlo de forma selectiva, requerimos más energía, pero el resultado va a ser el mismo. Los predictores de respuesta para este tipo de estimulación también están muy claros y van a depender del sitio de bloqueo. Mientras más distal sea el bloqueo, mientras más ancho sea el QRS en el bloqueo de rama izquierda, menos respuesta buena vamos a tener porque va a ser un bloqueo mucho más distal. Mientras más cercano a las de GIS es más fácil que nosotros hagamos un puente eléctrico para lograr reclutar esto. ¿Por qué no se utiliza normalmente esto de rutina? Si es tan bueno, pues porque no hay evidencias suficientes. Todavía están generándose más estudios para tener más evidencia en la literatura y esta parte de no hay materiales dedicados ya no aplica. Tenemos vainas específicas para colocarlo y esto ha hecho que ya sea confiable la captura. Antes se creía que no era confiable, que era técnicamente muy complejo. La verdad es que tardamos el mismo tiempo en colocar un marcapaso con captura selectiva del GIS, un marcapaso convencional. Y aquí, porque los bloqueos mayormente son infragisianos, pero no todo bloqueo infragisiano es imposible de reclutar. Muchos sí los reclutamos fácilmente y eliminamos el bloqueo de rama izquierda. Y cada vez las publicaciones que nos están dando pauta a que lo hagamos de una forma rutinaria son más. Aquí vean cómo se ha ido desde 2014 incrementando la cantidad de ello. Esta es una publicación que yo hice el año pasado, donde no solo nos sirve para reclutar la rama izquierda, sino que también funciona en pacientes donde antes creíamos que no podíamos hacer nada. Por ejemplo, este paciente tiene 47 años de edad, con fracción de expulsión reducida de 7%, cardiopatía dilatada, idiopática, es un hombre joven, pero su pecado es que pues, no tiene bloqueo de rama izquierda. Entonces, al no tener bloqueo de rama izquierda, no es candidato a resincronización cardíaca. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la principal herramienta para predecir respuesta a la resincronización es la presencia de bloqueo de rama izquierda en este grupo de pacientes. Y decidimos hacer estimulación gisiana. Aquí vean cómo está el electronativo y aquí está el electroestimulado. Vean cómo al estimular aquí con una captura subselectiva del GIS desaparece el bloqueo de rama derecha que tenía el paciente. Está estrecho todavía el QRS en 160 milisegundos. No se fue a más de 180 y cómo mejoran todas los parámetros que tenía. De 17% se va a 32% de fracción de eyección tan solo con esa maniobra y en el strain rate pueden ver ustedes cómo antes estaba totalmente asincrónico y mejora la sincronía en el strain con la estimulación del GIS. Antes vean cómo está todo por ningún lado en la evaluación del strain y después hay una sincronía muy clara con esto. ¿Cambia la indicación del DAI en este grupo de pacientes? Pues no sabemos. La indicación del DAI es más clara en pacientes que tienen dilatación por isquemia, sin embargo, los dilatados idiopáticos no son tan buenos candidatos para poner un DAI como prevención primaria. Pero yo creo que independientemente de la mejoría, pueden continuar con esto. Aquí en el tiempo, incluso
mejoró a 47% la fracción de expulsión de este mismo paciente. ¿Cómo hacemos que pase esto? Por cómo están distribuidas las fibras de las de His. Hay una distribución longitudinal que se disocia cuando hay un bloqueo y por medio de la colocación del electrodo directamente en el haz de His, hacemos un salto eléctrico que permite reclutar las ramas que antes estaban bloqueadas y de esa forma propagar la actividad eléctrica a través del sistema nativo de conducción y restaurar el bloqueo, obviamente con voltaje. Entonces, al ser dependiente de voltaje, necesitamos muchas veces alta energía para reclutarlo y esto nos enfrenta a el problema actual que es que los marcapasos que usamos para este tipo de estimulación van a tener una longevidad menor que los marcapasos convencionales. Y menor entre comillas, porque ya estamos en 15 años en promedio para los marcapasos convencionales y nos quedamos entre 8 y 10 años para marcapasos del GIS. Este es el mismo concepto donde hacemos la estimulación selectiva y donde dividimos la zona del GIS para colocar el cable y poder hacer este salto. También podemos reclutar la rama izquierda si nosotros vamos un poquito más profundos con el tornillo del cable, reclutamos la rama izquierda. Y aquí está el GIS del doctor Alanis que les mostraba, que les comentaba al principio, que esto no es reciente, sino desde 1957 ya se pensaba en este tipo de estimulación y estos son registros maravillosos de esa época. Los marcapasos con estimulación fisiológica en el GIS los dejamos programados habitualmente en unipolar, por eso ven aquí una espigota. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo distinguir del QRS nativo, queda tan estrecho y queda tan bonito que es difícil distinguirlo. Vean aquí cómo está el QRS nativo. Aquí no tiene ningún tipo de bloqueo el paciente, pero se decide ponerle el marcapaso en el GIS porque va a tener una estimulación prácticamente del 100%, porque tiene un bloqueo B completo. Entonces, no hay ninguna diferencia con el QRS nativo y el QRS estimulado, a excepción de algo que ustedes pueden ver con más detalle, que es una pseudodelta, porque estamos haciendo una captura subselectiva, entonces se forma una ondita delta por el tejido circundante que también se está estimulando. Y es por ello que captura selectiva la definimos como cuando solo se estimula de forma exclusiva en el GIS, lo cual es muy complicado y no nos causa ningún problema que sea subselectivo o selectivo. Aquí ustedes tienen una estimulación selectiva del GIS y pueden ver cómo cuando es selectivo no se forma ningún tipo de onda y se ve el QRS completamente estrecho e idéntico a un electrocardiograma normal. Esa es la maravilla de la estimulación gisiana. Y cuando es subselectivo, pues ven ustedes esta pseudodeltita que se forma acá y que la vamos viendo conforme vamos cambiando la energía en la programación. Si yo voy subiendo energía, voy haciendo captura selectiva. Si yo voy bajando energía, hay un momento donde tengo el periodo refractario del GIS y otro de la rama. Entonces tengo varios periodos refractarios en este tipo de estimulación. Y esto es parte de lo que hablábamos del bypass eléctrico que se forma con este tipo de capturas. Como el tema no está enfocado a esto, pues no voy a abundar más en este tipo de cosas. Les voy a mostrar un poquito de la técnica que usamos para la estimulación del GIS. Es convencional que metemos la punción, pero tenemos una vaina dedicada que es la C315. Tiene una curva preformada doble que nos permite llevar el electrodo directamente a la zona del haz de GIS. Lo registramos mediante caimanes que conectamos al electrodo. Y el electrodo es un electrodo que no tiene luz, no lleva ninguna vaina, lo atornillamos directamente en el GIS, no tiene tampoco nada que proteja el tornillo, va desnudo el tornillo y localizamos la zona, la registramos y si vemos que es una zona adecuada, nos atornillamos en ello y comenzamos a evaluar los umbrales que pueda haber. Y son algunos estudios del GIS que ya no tiene caso. Ok.
No sé si hasta aquí quieren hacer algún comentario para mostrarles un poquito de la cardioneurulación, que tampoco voy a abundar mayor cosa. Ana. Bueno, en lo que encuentras tu presentación, No la está verdad perdida, es pero que aquí estoy. actualmente tenemos una forma individual de estimular a nuestros pacientes, o sea, ya no es de que marcapasos doble cámara para todos, debemos analizar perfectamente cada caso, quién sí es candidato a his pacing, a quién lo podemos ayudar, incluso en tratamiento de falla cardíaca, ¿no? No todos son medicamentos, también tenemos terapias eléctricas que nos ayudan a estimular a nuestros pacientes. Entonces sí es muy importante el análisis individual de cada caso para seleccionar la mejor estrategia de estimulación. Y ahorita vas a decir justo lo más interesante, porque a veces lo mejor es no estimular en absoluto. Ablación, de cardioneuroablación, ¿no? Exacto. Para comenzar la cardioablación, nuestra experiencia en cardioablación, hicimos una investigación y publicamos una revisión al respecto, y en nuestra revisión tenemos nosotros algunas consideraciones. Como antecedentes, fue en 2005 que se comenzó a hacer este tipo de intervenciones por José Carlos Pachón en Brasil. Ya se conocía desde antes que tenemos plexos ganglionares en la aurícula izquierda y en la aurícula derecha, que estos plexos tienen básicamente conexiones parasimpáticas hacia el corazón, pero también tienen algunas conexiones del sistema nervioso simpático. Y estudiando el síncope, pues hay varias teorías al respecto, pero en cualquiera de las teorías consideramos que los plexos conectan hacia el nodo sinusal y hacia el nodo auriculoventricular, y estos plexos, cuando tienen una sobreactividad, pues nos dan la disfunción sinusal extrínseca y la disfunción del nodo AB extrínseca, que lo vemos como pacientes con síncope, con bradicardias, y que a veces es una pesadilla porque hay síncope maligno donde el paciente va manejando y tiene accidentes, o no tiene pródromos y tiene accidentes. Son gente joven, son gente que es productiva y que está discapacitada por este síncope, y muchos de ellos acaban en un marcapaso, y al ser gente joven, pues no van a tener un marcapaso, van a tener 3, 4 o 5 marcapasos, y después de 3, 4 o 5 marcapasos, uno de ellos se va a infectar, uno de ellos se va a exteriorizar, y a veces van a requerir cambio de electrodos, y el corazón va a acabar como un basurero en el mejor de los casos, porque van a disfuncionar los electrodos. Y el paciente se va a seguir desmayando, que es el peor de los casos. No es un paciente que se vayan a quitar los síntomas por el marcapaso. Y en ambas teorías periféricas del barorreflejo, como la teoría central, pues lo que vemos básicamente es una sobreactividad de los plexos ganglionares. Los plexos ganglionares los dividimos de acuerdo a la localización anatómica, que se encuentra en 5 plexos auriculares y 5 plexos ventriculares. En el caso de la cardioneurulación, los plexos que me interesan son los plexos auriculares, que están distribuidos como plexo superior de la aurícula izquierda, un plexo que se encuentra posterolateral en la aurícula izquierda, otro posteromedial, otro que se encuentra posterior en la aurícula derecha y rodeando la vena cava superior. Sin embargo, para la ablación dividimos los plexos en 3 plexos de la aurícula izquierda y 5 subplexos en general, 2 en la aurícula derecha. Los plexos de la aurícula izquierda básicamente los encontramos en el ridge, entre la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela izquierda, y en la región anterior de la vena pulmonar superior derecha, y en la región posterior en la parte inferior de la vena pulmonar inferior derecha, como los pueden ver claramente en estas imágenes. ¿Y cómo decidí hacer esta cardioneurulación? Pues primero vimos lo que se hace en el mundo. Hay 2 enfoques básicamente: un enfoque anatómico, donde sabemos dónde están los plexos, van y queman y tan tan. Otro enfoque que implica tener un aparato de estimulación espectral, es como los aparatos para neuroestimulación, donde los pulsos son continuos y permiten 20 Hz a 10 a 20 voltios de forma continua, con un ancho de pulso de 5 milisegundos,
desde la región de la carótida, se mete el catéter hacia el cuello y se va viendo en un aparato de registro espectral que va cambiando el espectro de frecuencias para ir evaluando qué tanto se va denervando el corazón. Y la gente que se puede beneficiar de esto, consideramos en la selección del paciente que son aquellos que tienen pruebas de inclinación con respuesta 2A, 2B o respuesta mixta, donde siempre hay una carga vagal importante, que tienen más de 3 eventos de síncope, que no tienen respuesta farmacológica adecuada, que tienen ausencia de cardiopatía estructural y que además responden adecuadamente a la prueba de atropina, es decir, no tienen un trastorno intrínseco de la conducción. Y es lo mismo para el marcapaso CLS de Biotronic, es más o menos la misma selección. El paciente que ustedes deciden, le voy a poner un marcapaso porque tiene síncope cardioinhibitorio por vagotonía, es el mismo que se beneficia de la cardioneurablación. Y en el mundo se hicieron ya varias publicaciones, cada uno con diferentes estrategias que yo aquí las reuní en esta publicación que hicimos, y de acuerdo a todas las estrategias publicadas, decidí cuál era lo más adecuado para yo tomar en el estudio que estoy haciendo. Y aquí vienen algunos detalles de los pacientes. Ningún estudio tiene una cantidad impresionante de pacientes como para que esto se convierta ya en indicación clase 1. Es una de sus limitantes. Hay quienes incluso han publicado solo 1 o 2 casos. Y decidí que esto lo podía hacer con una técnica que pueda ser reproducible, que pueda ser segura y que se pueda evaluar. Hasta aquí no tengo todos los casos que ya llevo, que van más de 20 casos, sino los que tienen seguimiento, y en promedio han sido un poco más de hombres que de mujeres. Les voy a mostrar algunos casos rápidamente para ya no quitar más el tiempo y podemos comentarlo. Este es el primer caso que hicimos una doctora de 26 años de edad, donde la técnica es muy parecida a la ablación de la fibrilación auricular. Aquí está la zona de ultrasonido, aquí está un catéter en la aurícula izquierda. Hago pruebas para evaluar que la disfunción sinusal es extrínseca, que son las mismas pruebas que hacemos cuando tenemos dudas de marcapaso. Tiempos de recuperación del nodo sinusal, tiempos de producción del nodo sinusal, los cuales están prolongados. Y vemos cómo se corrigen con el test de atropina. Hago los puntos de ablación en las zonas estratégicas que les he comentado, que no tiene caso que entre en estos detalles, que no viene al caso, sino que lo más importante es ver los resultados que estamos teniendo al respecto. Entonces voy a avanzar en todas las pruebas que hacemos electrofisiológicas. Aquí de esta paciente, vean cómo la respuesta es inmediata. Preablación tiene bradicardia de 40 latidos por minuto, posablación de forma inmediata ya tiene cerca de 80 latidos por minuto, y finalmente en el seguimiento lo que vemos es que los síntomas se quitan o disminuyen considerablemente y el síncope se quita o responde a tratamiento. Este otro caso me interesa mucho porque me gustaría su opinión de qué le hubieran hecho ustedes o qué le harían. 61 años de edad, operador del metro, mareo, fatiga desde 5 años antes, había presentado 2 síncopes, en uno de ellos un trauma facial, y tuvo una prueba de inclinación positiva con respuesta cardioinhibitoria 2B con una pausa de 10 segundos. ¿Qué le hacen ustedes? Frecuencia cardíaca basal, acá la voy a tener yo creo, pero basal tenía normal 60 latidos por minuto. En los Holters hacía bloqueos Movitz 1 intermitente. Tú habías iniciado con disopiramida. Ok. Ya había tenido tratamiento, le habían dado todo y no había respondido. Ya era después. No le hubieran puesto marcapaso de inicio. La clasificación que estamos dando de la mesa de inclinación, el tipo 2, la respuesta tipo 2 es cardioinhibitoria.
¿no? La más frecuente que vemos es la mixta. Existe también la que es únicamente vasodepresora, que es por hipotensión, pero existe una que es cardioinhibitoria, donde es 2A y 2B. 2A es bradicardia, pero sin pausas, y esta 2B que hizo pausas de hasta 10 segundos. Entonces ahí, pues la verdad es que incluso estaba en recomendaciones síncope por cardioinhibición con pausas de 10 segundos, poner marcapasos. Entonces no es algo Siguen las descabellado de recomendaciones. pensar exactamente como tratamiento está recomendado. Entonces, incluso no estaría mal, pero hay algo mejor. Ok. Este no les digo quién es, porque a lo mejor lo conocen, pero tenía síncope desde los 12 años de edad, pruebas de inclinación positiva y aquí tenía bradicardia sintomática, pero la respuesta de la prueba de inclinación era mixta. En él, yo esperaba en el estudio electrofisiológico haber encontrado disfunción no sinusal, pero curiosamente me encontré que hacía Benkevac a 600 milisegundos. Tenía buena función sinusal, los tiempos de recuperación normales, pero tenía una disfunción del nodo AB a pesar de que la manifestación clínica era bradicardia. Entonces uno se lleva sorpresas aquí también. De inmediato, post cardioneuración, vean cómo cambia la frecuencia cardíaca a 90 latidos por minuto con respecto a la basal. Él logré, después de su ablación, identificar y describir muy bien algo que uso adicionalmente en la cardioneuración, que es la identificación de los potenciales de los plexos ganglionares, y logré establecerlos muy bien y reproducirlos en el resto de los casos. Entonces, es parte de lo que estamos preparando en la publicación, cómo identificar los plexos que corresponden a cada uno de los ganglios y que los estimulamos durante la ablación. Y no solo cambia la frecuencia cardíaca. Como les comentaba, antes de la ablación, hacía el Benkevac muy alto, en 714, posablación se va a 353, es decir, a 90 latidos por minuto ya se bloqueaba. Y después de la ablación, pues ya se bloqueaba a 150 latidos por minuto. Y el periodo refractario del nodo AB lo encontrábamos a 95 latidos por minuto, ni siquiera a 100. Y después de la ablación ya no encontré el periodo refractario del nodo AB. Ya llegaste a 190 y no se bloqueó. Entonces, cambia radicalmente cómo responde el sistema de conducción en él. Sin embargo, después de la ablación comenzó con síncopes psicógenos, hasta que logró tener una vida más tranquila, ya no tiene síncopes. Entonces, sí es importante tener en cuenta que, bueno, Julissa lo presenció uno de ellos. Por eso les digo, no les digo el nombre porque van a saber quién es. Era de la guardia de la reina Isabel. Sí. Pero desde que cambió sus hábitos, no se desvela, está tranquilo, no hay síncopes. Y aquí es otro ejemplo cómo se corrigen los intervalos de conducción en el registro intracavitario después de la cardioneuroablación. Y básicamente les quiero comentar un caso más que me interesa, donde no solo sirve para no poner marcapasos, también nos sirve la cardioablación para quitar marcapasos. Este paciente ya tenía, no recuerdo si 2 o 3 exteriorizaciones de marcapaso, ya iba por su tercero, ya esto es espontáneo, no le estamos quitando el marcapaso, ya se ve exteriorizado, pero el paciente, ¿dónde me quedó? Este mismo. Perdón, como no le estoy dando secuencia. El paciente ya tenía 69 años de edad, disfunción del nodo sinusal, la cual vimos que tenía bradicardia sinusal, pausas de hasta 7 segundos y bloqueo AB de 2x1 registrado en el 2017. Entonces decidí hacer prueba de esfuerzo. La respuesta cronotrópica fue adecuada, a pesar de que tenía este tipo de bloqueos, no tuvo ningún bloqueo en la prueba de esfuerzo. Y en el estudio electrofisiológico demostré que todo era extrínseco. Hice la cardioneuración, quitamos el marcapaso
y el paciente está completamente asintomático en su seguimiento. Vean aquí cómo tenía estas pausas, por eso fue que se le colocaron los marcapasos y por eso fue que nadie había querido quitárselo. Tenía una bradicardia importante y después de la cardioevaluación, vean que su frecuencia cardíaca ya es completamente normal, sin marcapaso. Ok. Y básicamente en el seguimiento de los pacientes que tienen ya completo todo el seguimiento, vemos cómo en todos ha aumentado la frecuencia cardíaca con respecto a el procedimiento y se mantiene en el seguimiento esta frecuencia cardíaca normal. En promedio de 30 a 50% de aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí están los tipos de síncope que tenían algunos de ellos y el número de síncopes en toda su vida, que van desde quien tenía 2 a 3 síncopes semanales, que eso implica muchísimos síncopes en su vida, a quienes recientemente habían comenzado a tener síncopes, pero lo más importante no es que no solo dejan de requerir un marcapaso, sino que también cambia la calidad de vida de los pacientes. Y esto es totalmente novedoso porque nadie ha evaluado la calidad de vida en los pacientes con cardioablasión. Y aquí podemos ver que no solo es que ya no se desmayan, sino que su sensación de energía, el cansancio, el mareo, todo eso ha cambiado y la calidad de vida del paciente ha mejorado de forma significativa, además de la modificación aguda de la frecuencia cardíaca que vemos en todos los pacientes que han sido llevados a ello. Bueno, pues muchas gracias por su invitación y por su atención y quedo atento a sus comentarios que tengan.